Vaya me una vez mañana me gracia de llave porque os permitían de cuaco tiempo ya compartir jamás la palabra de Dios. Cuando compartita, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13, vive aleeta. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hasta el versículo 20 a ley. Vuelta de ya la Pascua de Resurrección. Entonces muchas personas o celebrar la Pascua de Resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se mandó a más semitabe, ojalá tu paoveja, se mandó a mañana Jesucristo cruzure. Entonces se endula Jesucristo o manos agüe, upe oye sepulta agüe, sube ñote agüe, sube, pero upe al tercer día hoy cobe lleg o resucita lleg. Entonces hay cuase maeraja el humano, va eres la oye sepulta, va eres la resucita lleg. Para la curiosidad. Entonces ya primeramente a que jaenda yo mano cero pilo mano, si no oye yuka chupe o mi discípulo fuera o nega chupe o vende chupe o a culpa o mi romano fuera o mi escriba y fariseo fuera o verjago eso de Pilato en donde debe. Entonces anguasea que maray con la peso ya pues y que la yan de yar. Entonces peape duda ya güey, pero un día añeme en cuenta, un día oñemombe use maenapa Jesucristo o manoja es sí o sí o manoja. Sí o sí oye sepultana, así o sí al tercer día o resucitar. Manau, Romanos capítulo 4, versículo 25 por bien escrito. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo, maena o mano, fue entregado por nuestras transgresiones. Ñande curila ya recibía la maldición. Ñande curila ya ñe condenada, curila ñe mombo a la fuego eterno del infierno. A ñande de parte de ñande, da icatuimba eve curilla por la de salvajangua. Do vale ve la ñande obra, la ñande sacrificio, do vale imba eve te la ñande ya por curilla. A la Biblia, pues en Romanos capítulo 6, versículo 23, pues hoy escrito, porque la paga del pecado es la muerte. Hoy petén precio la ya pagana por el pecado. Aupeamba precio es la muerte. ¿Qué significa? De parte de ñande, dai por ibe y mamba ya por más que ñañeja, por más que ya por la ya poa. Pero la Biblia es mañande que la forma de pagar el pecado upea ñañemumbola infierno, para dice la muerte. La muerte segunda ñande upea. ¿Qué significa? Ñande ya de catube y mamba ya po. Yo un día ya la petei entrevista y cogí la entrevista la petei en persona la mi o por salvar mi salvavidas de mar y pupo mi hija o recote en silla igual te. Entonces, acá upei o mañana, y na upei, acá o salvar a la gente, o mío ya jugado, mi do tacuaya, acá o tajabe, o salvar yo, acá upei y trabajo. Entonces, un día, petei entrevistador, o por tanto, hay momentos de la salvar a la gente. Hoy petei momentos ahí, la orera o salvar por ver la gente. Orero no mie, ya pe hoy mie, pe o perder lento de pe conocimiento, ya ando recoveimo, pe fuerza. Ya no ñija a veima ve upe veñande ya upe orero jo lo salvaje. Entonces oye mondi la entrevistaron va erico pesa bella po va ico engo pe Juan antes que hoy antes que o de mañana va ve maico la peja no a explicar eso en baere.
Mientras que ha'e procurado oye salvarse, orenda ikatum mba'eve rojapo. Mba'ére. Porque ha'e procura have oñakaramata orerehe oimehaperei, en vez de que lo salva chupe, ikatu ore ahí romano en 10, porque recuerdándole que razonamiento mba'épa rojapo. Pero o perdeo vela y fuerza, andole vela y fuerza, hoy me hay o lado ma oña encarga ese cuera, oña caramba ese cuera, abuelo tranquilamente lo oye salva. Entonces, mientras que se cuera o procura oña un mi salvavidas no pena guasí ese cuera porque es peligroso eso. Pero en el momento que se cuera pierde paite, ya ne catuvimos va te oya po, upe momento la salvavidas cuera tranquilamente o salva su cuera. La misma cosa ahí la vida espiritual, ¿ve? Más venían de ya la salva. Daja ahí mi oñija fina. Sino más venían de ya o salva, umían de catuveima. Umi paralítico hey hasha. No tengo quien me meta en el estanque. Dai caigo se más va a ser jata en de catui. Umi de catui a le catui salva por Jesucristo. Un día se la tiene película de Caruguá Guazú. Oigo Caruguá Guazú. Entonces usted ve ya difícilmente la oye salva, pero hoy tiene manera. Entonces la oye salva, es a más que oñija o se la Caruguay, o se la Caruguay, ja en el o se la Caruguay, porque oña pumi ve en vez de que oñija a más que oñija, pues oña pumi. Entonces va el oye pon la Caruguay, no muy ni mi no muy. Upechon me hue catoña pumi, me ve su oportunidad. Solamente una cosa lo momía. Va el momía, pe yuru, maera, oye oreja más auxilio. Ya que a más que o procura, oña puede viveta, no ya puede más ni peteña esfuerzo ni sacrificio. Si no oye oreja peteña no ya o eso peteña salvador o no oye oreja na. Un día ya la peteña personas ahí, yo quiero viste se ha la caruá, se esa más en llegue. Entonces, ojo año, peteña caruá guazú, ao peu moila y filmadora la peteña itaari o filmas a más, o filmas a la caruguay, ao pe oye poila caruguay, porque oye esa caseina, oye esa case que hay catutaja, o más que o procura, oñe pino procura o se la caruguay ande catios. Al final o filma mila y propia muerte, o filma mila y propia muerte, porque de ahí por y más vete había sido en día la hoja, jamás habían de salvaje. Oye perde. Vale, chamon VM kwa mbae. Pesaite ahí. Jesucristo co Salvador. Engo uñan de salvajan, mala ñan de pecado. Va, erico uñan de salvajan, porque ñande de catuveima. Ñande ahí, ya de catuveima, ñande, entonces va, le ya pues, pecar guape, donde ella poima, va, vete, sino ella urende mala de salvajan, la misma cosa. Entonces Jesucristo porque ñandé de castillo y salvar la ñande obra. Hoy en día va a ñandé es procurar que ñija que ella porque está esfuerzo, ella sacrifica que ella salva de geo depende la ella salvamos a la gente oñija en vez de que oye salva o empeorar cada día oñe un dive en el pecado. Pero algunas personas oye me en cuenta, yo por más que añija por más que haya pues están do ley se ¿por qué? Do ley se porque se había sido necatuyo y allí salvarse llegó y la pecado o descubrió pa. Apóstol Pablo descubrí a huella Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, 11. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Da ya poila haya posea. Sino pe haya posee, la haya po. Entonces, Romanos capítulo 7, se da ya poila ya posee la ipona. Porque oye salvación, pero da ya poila la ipona. Entonces, da ya poila la ipona a probar que la ley es buena. De manera que nace la ya poa, sino el pecado que mora en mí. Oía ese pecado, upea se arrastra, se vuelo triri a cometer la pecado, se da ya posee. Entonces al apóstol Pablo, oye, me en cuenta ahí, a más que se la pecado, a más que oye forzar, oye sacrificar,
o ya pues está, oñe un la pecado. Lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No entendéis, José. Si anda ya pues la ya posee, si no pega ya posee, no la ya pues. Si anda pecasei, llegó a ya posee la hiponada, pero iba ahí a González se veía aunque sea ña. Upea o descubrí. Va, Eric upea. Porque la pecado y se pupe. Ahora y la pecado y pupe. Desde nacimiento mañana ya con la pecado. En Adán. Aupea pecado te fuerza de arrastrar a cometer las transgresiones, el fruto del pecado, dice. O la mala obra, dice. Entonces apóstol Pablo, óyeme en cuenta una cosa. Llegó a aviación de Catuya, se llegó la pecado. Upea al final va ahí. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Se gusta, allá posee, a cumplice. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hoy vete en fuerza. Se guerajaje. Cautivo, pero oye secuestramos a él, de catuija, oye escapado, pero oye secuestrando el cuerpo, porque y fuerza beso y cuál es mi secuestrador. Va a ser la cautivo. Entonces la ñandé, por más que ya con la buena intención, ya por la hiponá, pero la pecado ñandé güero tirigri, ñandé cautiva, ñandé secuestra. Pe iba ahí al lado. Al final el apóstol Pablo nos en conclusión. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, mala se buenojeta, mala se librata. Apóstol Pablo descubrió donde Catumu había sido. Según había sido mucho tiempo ahí engañado, a pensar que Sheikha tuta hacen ese pecado y upea este traía pero al final va a tenda lograr. Upea o cambiarla y punto de vista, la iña arrepentimiento cambia. Más se bueno jeta con pecado, porque se anda Catu. Peape punto ve la ñande ya ñande monguajese. La persona no guajea peape punto, o procurar. Pero en vez de que o lograr, o a ver la pecado, o ña vive la pecado, upei va lo igual. De repente, o ña mi ve la pecado, ve, jaupe ve ella oye desanima, jaupe ya se llama. De catumo ahí había sido. Entonces la palabra de Dios, enseñan de, va enseñan de, que Jesucristo uñan de salvajamuá del pecado. A él me debe la salvación de Jaeñande. Upere Jesucristo y Romanos capítulo 4 versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Además, no mandó la cruzule. Además, oye sacrificar. Ñande vese. Ñande curila ya jubutina de maldición, pero jae ora ñande vese. Porque la ñande pecado carga paite y are. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Parece que tú ya explicado. Por ejemplo, o sea, como te deuda. Entonces, pepe deuda, se anda y pagar. Pero un día hoy te persona, ojo, o pagase. Ojo, pagase, pero donde catuiti, o sea, se de catuiti a ni enterar la felicidad de ese corazón, porque no hay cuaite. Upe o urire llegue, se avisar iré llegue, upe se va a pagar para hablar de deuda. Upe ese corazón, para cumplir la salvación. Entonces, la misma cosa. Jesucristo pagaba de pecado, o más no, oye sepultar, pero o resucita llegue mará. Hija de que vengo justo más, porque se ya paga para mala pende pecadores, ven libre, man. Operará la resurrección de Jesucristo. Entonces, vamos a Primera de Corintios capítulo 15, vamos a Apóstol Pablo Mahei. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, o si no creísteis en vano.
Apóstol Pablo ahí, se ha predicado PM la evangelio. Entonces PAP evangelio, PM recibí curi, hape perseveráis, pupe. Por lo cual y asimismo si retenéis, PM no mando aro, PAP palabra sea compartida, cuepen en die, upechamos PM salvo. Algunos ahí, ya no de ahí dirá realmente salvo, llamando en allí cual, upa bien equivocado. Entonces, por versículo 3, porque asimismo, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Cuál dice el Evangelio? Cristo o manó. Cristo murió por nuestros pecados. O manó la de pecado, paga la de pecado, conforme a la Escritura. Y que fue sepultado. Entonces, y que resucitó al tercer día. Vea, dice el Evangelio. Mañana es humano, o paga la ley de pecado. Mañana oye sepulta, y que todo esa o paga la ley de pecado. Pero al tercer día o resucita. O Juan más ñande que ñande justo más aquello ya paga para más la ley de pecado. Es lo mismo de persona o a cárcel. 10 años de cárcel o por ejemplo, o censo. Pero 10 años de cárcel, 9 años, o pagáis, y tío paga pa. De que ya eso es que ella o cumplir pa o ya paga pa. O pagáis, 10 años, diré o se ye, o peí que tú ya eso de cuando ya justo más, porque ya es pagar más de cuenta de con la justicia. Entonces Jesucristo habéis la misma cosa. Jesucristo o paga. Pero ya pensa a mí las endo resucitáis. Entonces la gente de corazón me va a echar no, hoy me pagáis y no hay de pecado. Endo resucitáis, entonces ya de me llamo con la incredulidad, la gente de corazón, ya amo a la condenación, porque Jesucristo me pagáis. Pero la resurrección de Jesucristo va a significar, ya o más ahí en avisa, ya hoy más pagado, ya pe justo más. Ya pen libre más del pecado. Ya andáis por ahí más condenación. Ya andáis por ahí más pecados y la Biblia. Para la Biblia es ella. Pero vete personas, Jesucristo ya paga pama. Vos tiempo Jesucristo paga. Ahí solamente o pagar pecado pasado, presente, o si no pecado original algunos. Si no, tengo completo ya. Completo para la llena de pecado. Pero ya consumado es. Ahí o voy a pagar tiene una cuota. O mi deuda financiera o banco me cojo paga, pero primera cuota. Ahí pues ya cuando libre, man. No. Ay, cuando falta segunda cuota, ahora escogí la deuda. Upey ojo pagar la segunda cuota, o falta dice otra cuota más, la tercera cuota. Do pay la preocupación va porque ahora escogí la deuda. Hoy te tenéis deuda, hoy es inaupeo torbajo, el tiempo que opera o pues está libre y no puedo pedir deuda y preocupación el día que o paga para irte toda la cuota. Jesucristo no ahí o pagar la de pecado por cuota, a pagar sea la mitad, a pagar la mitad. Ninguna parte de la Biblia de IVA, para invento de hombre. Se apagata la pecado original. A PMP pagata la pecado PMP cometer. Otra tontería más de Satanás botado de la gente. Jesucristo es totalmente 100% pagar la gente de pecado. 100%. Pero a ver ahí, oye, en el capítulo 15 sobre la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. La Cristo no resucita, entonces no vale la ya predicada entonces. Porque Jesucristo o manó la de pecadores. Jesucristo o paga para la de pecadores. O manó al tercer día o resucita lleg. O resucita mañana de justificación. No resucita yo ya hemos o paga y tico hina. Ne tío paga página porque ne tío volve hina. Vaya en el corazón, pero ahí a la incredulidad, vaya en el corazón. Pero a veces ahí,
somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestro pecado. La Cristo no resucita ahí, la pendefe no vale, pecador y pues. ¿Por qué? La Cristo no resucita y quiere decir que o pagáis, o puta, saldado la de cuenta. O para que tú y pere, se pecador, porque ni te oye paga pa. La Cristo no resucita y pesa llegamos, se pecador. Pero Cristo ya o resucitamos. Cristo ya o paga pa malaña de pecadores. Entonces va esa y que tú ya se coanga justo. Va eres justos. Porque Cristo ya o paga pama todos los pecados. Ya o resucitama. Upear en la sea el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo o resucita ñande justifica ñande de co justo. Porque eso ya paga pama de pecadores. No solamente pecado pasado, presente, sino hasta los pecados futuros. Uperapetei persona o crea en la resurrección de Jesucristo. Ya justificado más por la sangre de Jesucristo. Se justo. Ahí porque se obra por pide. Porque pesa agua justo de por y no hay justo ni uno por la obra. Pero por la fe, ñan de justificado, o sea, justo. Upea dice que o cree la resurrección de Jesucristo. Los ojos del Señor están sobre los justos. Noé era varón justo. Abel era justo, perfecto. Apóstol Pablo era justo. Abraham era justo. Todas las personas creen ahí que Jesucristo o resucita de los muertos. Justo, se justo, va porque Cristo se justifica. Upeángulas ahí a Romanos capítulo 5. Así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ñandemba eres pecador por la desobediencia de un hombre. Adán pillan de pecador, pero por la obediencia de uno, por Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hoy en día muchas personas no sé pecador. No se agüerecó la pecado, ese pecador, se añe arrepentía, pero depende ese porque aunque Cristo no se deje, aunque Cristo o paga para ese pecado, pero se la ya pone la salvación, entonces a perder llegita o naikatumo hay que la reino de Dios, o depende de las y obras, arecoiti la pecado, orecoiti la condenación. O peare ojoja el atupa ove, oye oré perdón, Señor, se perdona mina, aña ata a cumplir el mandamiento, aña ata ya por la iponá, oye oré perdón, jase. ¿Qué significa? Claramente no entiende por ahí, oíti la y pecado. Porque aunque Cristo resucita a web, pero no hay cuál la motivo para Jesucristo resucita. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, digo la Biblia. No, se agüereco pecado. Un día hay personas, se agüereco pecado. Areco pecado, ese pecador. Sé justo. Va a ir con de justo, de pecado, no. Sé por Jesucristo justificado. Pues hago ahí la Biblia. Por la obediencia de Jesucristo, sea pues estar libre del pecado, hace justo. Hace creer porque es bíblico. Da ahí golpeado, oña inventada que coana. Ni oña inventada que haré. Entonces la crea la resurrección, pues, ya libre más del pecado. Muchas personas o pagan con la de pecado, pero no paga pay. Significa la y corazón de Cristo no resucita ahí. Aunque ellos resucitan a web, pero no creéis que va en para resucitar. Entonces la palabra de Dios se entiende. Si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La Cristo no resucita ahí, la fe es vana, no a ley, va a ir. Porque no paga ahí, no paga paín. Pero Cristo ya al tercer día resucitamos. O más de las buenas nuevas.
o mañana de los evangelios ñande se llama no macurín de apaga macurín de se apaga paite malan de pecado se ya poman de justo santo perfecto de delante de Dios. Dios y cande nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10 versículo 17 muy escrito pa. Va gente, araca edena se mandó a Moabeilan de pecado ne envía por ahí, pero muchas personas pan de castigo cree. No, ñande ya con la pecado, ñande, yo depende de la guía de salvación. Ñande la guía por la guía de salvación. A pues yo menosprecia un poco que la Jesucristo, marico, pues yo Jesucristo tanto o mandó ñande. Marico Jesucristo te sacrificio ya por al final, o depende de la ñande. Lo depende de ñande, entonces, no vale con la Cristo ya por acá. La o ya por la mitad. Jaeo ya por paite, jaeo manó la ñande pecado, ñande justifica. Ahora cae para siempre. Ñande santifica para siempre. O ya ponen de ir perfecto para siempre y la Biblia. Jaje ñande ya, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ahora cae ven a se mandó a Moabel a pende pecado ni prende envía por ahí cuere. ¿Por qué? La shera amontó a cue o paga para la pende pecado ya cuando resucitamos. Se ya recibimos la paga del pecado pendereje cuando el catún tema PNP cree o pues PNP está libre del pecado a peñe convertida como hijo de Dios. Entonces peñe convertido como hijo de Dios se por cuidata, por boeta, por corregita, por guarajata, por bendecita. Dios hoy apoyan de injusto por la fe y por la ley de ella de justificarse. Upere muy importante añadir cuál es el propósito de la resurrección de Jesucristo. El propósito de la resurrección de Jesucristo y que todos añadir ya pues estar libre del pecado. O pues estar añadir justo, santo y perfecto. Pero punto, añadir ya profundiza esta otro vuelta. Muchas gracias por la atención.